Colombia está conformada por 32 departamentos, de los cuales 8 departamentos están ubicados en la costa Caribe, zona reconocida por su humor, carisma, alegría, tradiciones, costumbres, por sus ritmos musicales y por sus expresiones que los identifican. Pero usted no sea tan saco, tan lambón. Marica. ¡Vacila los rumberos! En nuestra cultura costeña o cultura caribeña, como algunos la llaman, digamos a través del lenguaje se pueden identificar algunas características que responden a las dinámicas culturales o tradicionales de esta región. Digamos que el tema del lenguaje es algo muy complejo porque, como bien saben, refleja muchas de los patrones mentales que las comunidades o las colectividades tienen. Yo pienso que hay muchas palabras que nos identifican aquí en la costa y hay muchas que pueden ser malinterpretadas, pero hacen parte también de la cultura. Entonces, palabras más, palabras menos, eche, no joda, Lucas, Pelles, barra, care... ¡Guau, marica! Dale, Exisa, ¿todo bien? Echen, no joda. Herda, no se está mal parido. Cueca, bro, mani, cole, pa. Ya te digo. Las expresiones que representan un costeño tienen un valor cultural debido al contexto sociocultural en el que se encuentran. El valor cultural que tienen las palabras como la mondá, como las expresiones como por ejemplo marica, es parte casi que de la identidad del ser costeño, porque uno asume que, por ejemplo, voy a concentrarme puntualmente en la palabra marica, que se asume como un término despectivo relacionado a que se quiere discriminar a alguien que tiene relaciones sexuales con alguien del mismo sexo o personas gay, pero uno entre amigos se habla como, hey marica, ¿cómo estás? Es casi como decir, hey amigo mío, ¿cómo estás? Entonces, expresiones como estas, el uso sobrepasa incluso los significados que se han construido históricamente y esa expresión se ha convertido como una aceptación que dentro de la cultura costeña no significa en muchos casos de que se esté ofendiendo al otro por la cuestión sexual. Las expresiones, por ejemplo, que identifican a la región Caribe, pues hacen parte de un proceso que David Sánchez Julião lo definía como reafirmación cultural. Mientras más nos adaptamos a nuestro lenguaje, nos estamos más bien apropiando de lo que nosotros en realidad somos y dejamos de imitar o entrar en el proceso de transculturización. Las expresiones han pasado de generación en generación, permitiendo que su uso se mantenga hoy en día. Las palabras muy puntuales, características que tienen que ver con cierto tipo de cultura, no desaparecen precisamente porque ya se van integrando al léxico, a la cultura y a la idiosincrasia de ciertas zonas o de ciertas regiones que comparten constantemente. Lo que sucede en este caso, con estas palabras que uno dice que serán eternas e infinitas, es porque el lenguaje es eterno, es infinito. Y obviamente la comunicación y todo lo que nosotros expresamos va de generación en generación. Entonces los niños van a escuchar a sus padres decir no joda, van a escuchar a su mamá decir eche, y eso va a ser digamos un proceso de repetición que se transmite. Eso es la tradición oral. La costa Caribe, al ser un lugar con amplio turismo y el recibir visitantes de diferentes lugares, genera como resultado una masificación de nuestras expresiones culturales. En otros países, cuando ven nuestras telenovelas, empiezan a utilizar palabras nuestras, y no solamente vulgares, sino cualquier otro tipo de palabra, que son muy características de nuestra cultura colombiana y también han ido permeando a otros países y a otros continentes. Eso también es cierto, porque además cuando tú aprendes un idioma, tú no aprendes solo el idioma, eso no es mecánico. A medida que estás aprendiendo el idioma, estás aprendiendo la cultura de otro país. Aunque estas palabras caracterizan al costeño,
existen opiniones divididas en cuanto al empleamiento de este vocabulario. Palabras que podría considerarse obscenas, como decir la mondá o decir el chocho, por ejemplo. El tema del machismo es una cuestión bien complicada que está muy fuertemente arraigada a la cultura costeña. O sea, estamos acostumbrados a decir la mondá para todo, pero cuando decimos el chocho nos sentimos como que, hey, ¿por qué? No sé qué. Lo que sea cultural no quiere decir que no sea grosero. Una cosa no está relacionada específicamente con la otra. Hay palabras culturales en las que nosotros nos podemos expresar de una manera, por decir, mamar gallo, que traduce enseguida molestar. Pero, por ejemplo, hay otras palabras que, digamos, como la palabra mondá, la palabra mondá, de pronto el origen no es el que se expresa. Pero actualmente, si tú la expresas en un contexto académico, en un contexto social, es una vulgaridad. Para algunas personas que consideran que estas palabras son malas, es decir, nombrar partes del cuerpo que son sexualizadas o que son satanizadas, nombrarlas de alguna manera para ellos de pronto es malo, pues les comento que la cultura está conformada por lo bueno y por lo malo. Es decir, no podemos decir que aquello cultural es lo positivo y lo bonito, sino que también hay cosas que son lamentablemente no tan positivas. No significa ahora que es una apología a lo negativo de la cultura, sino a tratar de comprender antes de satanizar estas palabras el contexto y el porqué de su existencia. Como te dije, el lenguaje se construye socialmente, y si el lenguaje se construye socialmente, a pesar de que algo signifique una cosa, no es lo que significa en realidad, es lo que socialmente nosotros entendamos por ello. Entonces sí son vulgaridades y sí son malas palabras. Muchas palabras a veces se construyen desde lo mediático. Yo recuerdo que hay en Colombia muchas telenovelas que han influenciado en la manera como las personas utilizan ciertas palabras y se las apropian para la comunicación cotidiana. Entonces, el lenguaje es una expresión completamente popular, porque estamos hablando de que a través del lenguaje nos relacionamos socialmente. Hay muchas palabras que, digamos, hasta hay documentales frente a ellas. La misma palabra mondá, por ejemplo, que es básicamente una palabra fuerte para una gran población de este contexto caribeño, pero que, según algunos historiadores, viene desde la palabra mon Dieu francesa, que significa Dios mío. Y hay toda una, digamos, una historicidad o una historia que explica el por qué nosotros los caribeños utilizamos esta palabra para denotar una parte específica del cuerpo humano masculino. Entonces, que a la postre no tendría por qué ser malo nombrarla, porque es una parte del cuerpo muy importante para la reproducción de la humanidad. Ahora, el hecho está en que muchas de esas palabras cargan con ese karma de esa herencia judio-cristiana que de una u otra forma a la reproducción de su tabú genera connotaciones negativas y cargas negativas a esas palabras, y por supuesto posteriormente tachan a aquellos a quienes las implementan como personas mal habladas. Es decir, esas herencias de lo malo y lo bueno, esa forma maniquea de ver la realidad a veces es muy corta, es muy estrecha y puede llevar, digamos, a inconsistencias lógicas en algunos momentos. Casi todas las que están aquí son groserías. Por ejemplo, malparido, o sea, es una expresión que tú utilizas por lo general para decirle a alguien que puta, o sea, sí me explico. Ese tipo de conceptos que por lo general lo utilizamos cuando vamos a pelear con alguien. ¿Qué pasó? Como una explicación científica, de decirte, o histórica, de por qué la palabra malparido asumimos como vulgaridad, no te podría dar como una definición puntual. Pero lo cierto es que está muy relacionada con la palabra hijueputa. Hijueputa, malparido, y incluso se utilizan ambas a veces para ofender a alguien. Lo cierto es que también es muy similar a una palabra que es no jodas o ganas de joder, que en este caso decir no jodas es gadejos, o sea, que no molestes. Esas expresiones que están como dentro de la normativa, muchas veces la gente las utiliza para ofender a los demás. O sea, y me hace recordar a muchas expresiones que en otros países, bueno, son realmente directas y ofensivas para atacar lo más sagrado de alguien, que es la relación del individuo con su madre. Entonces, cuando hablan de malparido, de hijo de puta, están precisamente atacando el punto más débil de cualquier individuo que en este caso quiera a su mamá y que la tenga como
una virgen, no sé. Y en ese sentido estaría utilizando esas expresiones precisamente para persuadir, manipular al otro, haciéndole sentir mal por expresiones como esa. Mi esposo, en mi caso, él es catalán. Y él, cuando yo digo una palabra, él la interpreta a su estilo. Le ha costado aprender. Él, en estos días, nos fuimos en un taxi y le dijo al chofer, cuando le escuchó el acento, le dice, ¿usted no es de acá? No, yo soy español. Ay, ¿y cómo le va aquí? No, a mí me gusta Barranquilla. Ay, ¿qué ha aprendido? Entonces ya aprendí, hecho no joda, pero no le suena igual que nosotros. No le suena igual, porque como te digo, las vulgaridades son en nuestro idioma nativo. En el término de marica tiene dos connotaciones, porque la palabra marica puede ser a alguien que es homosexual, que le gustan las personas de su mismo género. Pero marica también puede ser alguien que presta plata, alguien que hace favores de pendejo y no lo hace. Verga es una vulgaridad, es una mala palabra también para referirse al órgano reproductor masculino, al igual que monda, aunque ninguna de las dos en su origen como tal sean vulgares, pues en el contexto cultural de ahora sí lo son. Para que una vulgaridad tenga impacto, porque además la vulgaridad, yo no sé si lo diría el psicólogo, pero tiene un efecto de drenar. La vulgaridad te permite drenar, te permite, la mala palabra, entre comillas, te permite drenar un sentimiento extremo. Y ahí, porque, imagínate, la palabra principal que usamos aquí, el HDP, eso es, ¿cómo tú drenas una rabia si no es de esa manera? De hecho, cuando yo voy a expresarme así, no digo el HDP, digo el que aprendí en Venezuela, CDM, porque ese es el de allá. Cuando digo, coño de la madre, porque ese fue el idioma, esa fue la expresión con la que yo crecí, y es la que realmente tiene el impacto para mí, el que me hace drenar mi sensación, porque eso tiene las malas palabras. Te permiten drenar y expresar sentimientos y emociones. Los medios de comunicaciones también generan participación en el uso de estas expresiones, teniendo como objetivo la difusión de la tradición oral. Sin embargo, para algunos profesionales del campo de la comunicación, los medios no tienen necesidad de ello. Para mí han equivocado la función. ¿Por qué? Porque dicen que es que la dan a conocer y defienden nuestra cultura. Yo no considero que un medio de comunicación tenga que expresarse todo el día de manera soez, no me parece. Porque entre las funciones de los medios es educar, entretener e informar. ¿Qué educa una emisora olímpica con todas las obscenidades que dice todo el día, las 24 horas del día? Para difundir las palabras está la tradición oral. No hace falta que la digan por ahí, porque te aseguro que el niñito que tiene 7 años ya ha escuchado toda la colección que tú me mostraste ahí. Toda esa colección ya ese niño la ha escuchado N veces. No le hace falta que un medio se la recuerde. Me parece que eso es populismo. Me parece que eso es engañar a la gente y hacerle creer que eso es maravilloso y que eso es perfecto, y no me parece. Porque hay gente que el único acceso que tiene a la educación, entre comillas, son los medios. No tiene para ir a una universidad, no tiene para ir a un colegio. Entonces, si los medios solo te van a enseñar eso, yo pienso que eso es un juego precisamente de la hegemonía, porque la medida que tú seas un ignorante, cualquiera te gobierna y cualquiera te manda, y si tú solamente sabes decir vulgaridades, ¿cómo tú te vas a apropiar de la palabra para ejercer tu derecho, por lo menos en un consejo municipal, en una junta de acción comunal? No tienes cómo ejercer la palabra. Entonces creo que más allá de eso, del decir que hay malas o buenas palabras, creo que la invitación es a saber su origen, el por qué la usan, por qué, a pesar de que la gente sabe que tienen una connotación entre comillas negativa, por qué a pesar de todo la siguen usando, porque creo que ahí hay algo muy importante y una carga y una riqueza cultural que está esperando a ser, o a continuar siendo comprendida más allá de su negación. Yo pienso que por eso, ahí es que se da esa situación de satanizar a veces las palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hablamos, porque el cómo hablamos va a depender del contexto en el que nos encontremos para ver cómo se interpretan las palabras. La cultura popular, las expresiones lingüísticas propias del Caribe colombiano, todas las que son expresiones del costeñol que encontramos en la calle, de que tenemos que estar como siempre muy atentos a escuchar lo que se dice en Barranquilla, lo que se dice en Santa Marta, en Cartagena, en los pueblos, porque es increíble que a veces de una ciudad a otra no nos entendemos, porque precisamente se van construyendo expresiones que son propias de cada lugar. Y lo interesante es que
no existe desde el punto de vista lingüístico expresiones mal dichas o mal expresas o que están buenas o malas, sino es que simplemente hace parte de la vivencia y de la cultura lingüística que se ha construido socialmente. Y en ese sentido, lo interesante de estos ejercicios es aprender a valorar lo que sería expresiones que son a veces propias, autóctonas, que se van construyendo y que a la última, la Real Academia Española de la Lengua tiene que ir aceptando todas esas expresiones, porque las reglas a veces las ponen ciertas organizaciones, pero las leyes y la sociedad es quienes construyen el lenguaje y el habla, que termina convirtiéndose en la cotidianidad de los individuos. Y eso es, digamos, que lo esencial de que vivamos todo el tiempo en una comunicación que sea lo más dinámica posible y donde principalmente nos podamos entender. Aunque digamos caremondá, chucha, la verga y eso hace parte de lo que somos.